Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablarles sobre patología pulmonar, que si bien recordamos en las charlas anteriores es una patología poco frecuente, pero la importancia de esta va a ser de que si no realizamos un diagnóstico oportuno y adecuado de la misma, pues nos va a resultar en complicaciones fetales que pueden llevar a mortalidad fetal. Bueno, voy a iniciar hablando sobre la ecografía básica de rutina en la evaluación de tórax fetal normal. El equipo de Barcelona nos dice en unas guías, en sus guías, que podemos guiarnos de estos puntos para llevar una secuencia de evaluación. Principalmente tomar en cuenta estas 6 preguntas o 6 enunciados que podemos realizarnos en el momento de la evaluación. La primera es si los pulmones ocupan todo el tórax. Recordemos que los pulmones normalmente deben de ocupar la totalidad de la caja torácica desde la costilla hacia los bordes del corazón. La segunda pregunta que podemos hacernos es si el parénquima está homogéneo, seguidamente si los pulmones rodean el corazón, que eso debe ser lo normal, si el corazón está centrado, si los diafragmas son normales. En este caso esto se puede evaluar en un corte coronal para visualizar la morfología o la presencia de la integridad diafragmática, como vemos en esta segunda imagen. Y por último, tomar en cuenta si el árbol traqueobronquial es visible o no. Este normalmente no debe ser visible en una evaluación ecográfica de rutina. Entonces, este es un video de los 3 cortes básicos que nosotros ya conocemos: corte axial, corte medio sagital y corte coronal. Con estos 3 tipos de corte nosotros vamos a lograr detectar la gran mayoría de patología pulmonar, tomando en cuenta también las preguntas realizadas anteriormente. Entonces, tomando en cuenta los enunciados que vimos anteriormente o las preguntas realizadas anteriormente, si los pulmones ocupan todo el tórax, si el parénquima es homogéneo, si hay integridad diafragmática o no, más los cortes que vamos a realizar en una evaluación de rutina como los que vimos anteriormente, vamos a lograr identificar la gran mayoría de patología fetal, como son estas que vemos aquí, rotórax, hernias, pero en esta ocasión me voy a centrar principalmente en las masas fetales. Entonces, ¿cuáles van a constituir? El híbrido, secuestro broncopulmonar y malformación adenomatoidea quística. Entonces, el papel de la ecografía en conclusión es el diagnóstico preciso de la patología, diferenciar fetos gravemente enfermos. Uno de los principales papeles es diagnosticar si estos fetos van a requerir una terapia intraútero, qué tipo de terapia y en qué momento, y la terapia postnatal, anomalías asociadas e historia natural de la enfermedad. A esto nos va a ayudar nuestra evaluación en una ecografía de rutina. Entrando ya en la patología, pues las malformaciones pulmonares, como ya mencioné, son poco frecuentes y tienen un patrón generalmente esporádico. Constituyen aproximadamente del 3 a 4% de todas las malformaciones detectadas por ultrasonido. De este 3 a 4%, el 30 a 40% de los casos van a ser masas pulmonares. Generalmente hay pocos casos, la mayoría de masas se van a detectar ecográficamente, pero en algunos casos el 10% se identifican en el nacimiento y vamos a ir viendo por qué. Y el 14% incluso pueden ser diagnosticados hasta los 15 años de edad. De las masas pulmonares, la más frecuente va a ser la malformación adenomatoidea quística, que últimamente ha sido llamada malformación pulmonar congénita de vías aéreas. En esta ocasión me voy a referir todavía como MAC, porque aún es un término aceptado, y también como una forma de práctica, pues es una forma práctica para referirme a la patología, ya que si vemos este nombre, pues es bastante claro. Entonces, la MAC va a ser la principal masa pulmonar o la más frecuente, se da en uno de cada 25.000 a 35.000 embarazos y van a constituir el 95% de estas masas van a ser de tipo quísticas. No todas van a contener quistes, sin embargo, la gran mayoría vamos a ver que la vamos a diferenciar por la presencia de quistes. Este tipo de masas fetales es de origen benigno, contrario a adultos, produce alteraciones fisiológicas y anatómicas que nos van a producir a su vez complicaciones fetales, como vamos a
anteriormente. Están asociadas a otras malformaciones, sin embargo la asociación a diferentes malformaciones va a depender tanto de la localización de la masa, del tipo de masa que sea, y la asociación es infrecuente. Puede existir la asociación a malformaciones, pero las principales asociaciones son anemia diafragmática, cardiopatías, uropatías y malformaciones anorectales principalmente. Son poco frecuentes, como vemos, la MAC de un 10 a 20%, el secuestro broncopulmonar de 10% en caso de intralobares y 50% extralobares. Es muy poca la asociación con malformaciones, sin embargo hay que tener en cuenta en el momento de encontrar principalmente un secuestro extralobar. No me voy a detener mucho en esta diapositiva porque yo creo que ya todos recordamos que el desarrollo pulmonar está dividido en varias etapas, 6 etapas, pero lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es que principalmente la malformación endomatoidea quística, que es la más frecuente, se va a dar por una displasia que empieza aproximadamente a las 7 a 17 semanas, que es la etapa pseudoglándula. En este caso va a haber una alteración en la formación de los bronquiolos terminales del pulmón del feto, lo que va a hacer de que estos se formen inadecuadamente o que tengan una alteración en su formación que va a hacer que exista atrapamiento de líquido a nivel de los bronquiolos terminales. Esta es la principal forma en la que se va a presentar la malformación endomatoidea quística o la MAC. Esto lo que va a producir es un efecto de masa. Este efecto de masa nos va a producir una compresión mediastínica intraútero, lo cual nos puede hacer que el feto tenga hallazgos como hidrops fetal, entre otras complicaciones que puede producir este efecto de masa de hipoplasia pulmonar, la cual puede existir o no. Y esto es muy importante tomar en cuenta porque es un factor pronóstico, al igual que el hidrops fetal, en el caso de encontrarlo en la evaluación ecográfica. Entonces es importante en el momento de diagnosticar una masa, evidenciar si esta está produciendo signos como hidrops y hipoplasia pulmonar, ya que de esto va a depender mucho la evolución de la patología. Bueno, la MAC y el secuestro broncopulmonar son dos masas, son las más típicas, son las más frecuentes de todas, que van a tener ciertas similitudes, pero tienen diferencias específicas y unas diferencias principales que nosotros debemos de conocer y debemos de tener en cuenta en el momento de realizar la evaluación ecográfica. La MAC es una masa principalmente que aparece en cualquier parte del pulmón. Habitualmente son masas grandes. La mayoría va a tener presencia de quistes y una de las características de esta masa va a ser que esta tiene comunicación con vía aérea. Recordemos que es una displasia pulmonar que va a tener una comunicación, como vemos aquí, con la vía aérea fetal. A diferencia del secuestro broncopulmonar, que son masas generalmente pequeñas, habitualmente se presentan en el lóbulo inferior izquierdo. Las dos características principales de estas masas va a ser que no hay comunicación con vía aérea y presenta una arteria o un vaso que va a provenir, que se llama vaso nutricio, que proviene principalmente de la circulación, proviene de la circulación sistémica, en este caso de la arteria aórtica. El secuestro broncopulmonar se va a clasificar en tres tipos. Está el primer tipo, que es el intralobar intratorácico. Este tipo de secuestro broncopulmonar no lo vamos a identificar generalmente por ecografía, porque recordemos que es un pulmón supernumerario, es un trozo de pulmón accesorio, por así decirlo. El secuestro intratorácico, este tipo de secuestro, va a aparecer dentro del pulmón, a diferencia del extralobar intratorácico, que sigue siendo un pulmón supernumerario. Sin embargo, su aparición va a ser fuera del tejido pulmonar. Entonces, este tipo de secuestro sí nosotros podemos identificarlo en una evaluación ecográfica. Existe también otra clasificación o
tipo de secuestro que va a ser el extralobar extratorácico, que este va a aparecer fuera del tejido pulmonar y fuera del tórax. Este es el menos frecuente, generalmente es el que más se asocia a malformaciones y va a estar principalmente localizado en la región supradiafragmática. De los secuestros broncopulmonares, el 85%, como ya mencioné, se van a presentar en el segmento basal izquierdo del pulmón. Este es un resumen de las principales características diferenciales de la MAC y el secuestro broncopulmonar. Si recordamos que la MAC es una displasia, el secuestro broncopulmonar va a ser un pulmón supernumerario. La MAC aparece en cualquier lóbulo pulmonar. El secuestro broncopulmonar, la gran mayoría, va a aparecer en el lóbulo inferior izquierdo. La MAC comunica con vía aérea, el secuestro no comunica con vía aérea. La MAC va a tener presencia de quistes en su gran mayoría, el secuestro no tiene quistes. Y en la malformación adenomatoidea quística, la evaluación ecográfica de Doppler no va a presentar vasonutricio. El secuestro broncopulmonar, la característica principal diferencial va a ser que este sí va a tener vasonutricio proveniente de la arteria aorta. Estos son unos videos. El primer video que vemos del lado derecho es una masa grande que ocupa casi la totalidad del pulmón. Este es un corte medio sagital y iniciamos con un corte axial, luego con un corte medio sagital, y en este tipo de cortes, si recordamos, debemos hacer en el momento de hacer una evaluación ecográfica los tres tipos básicos de corte, que nos va a ayudar a identificar qué tanto abarca la masa el pulmón y en qué lado está localizada principalmente. Vemos que en este primer video esta gran masa desplaza el corazón, a diferencia del video que tengo al lado izquierdo, que es una masa en el corte medio sagital de características como característica de cuña, tiene una forma también de un, aparte de cuña, de un bueno, la característica del secuestro broncopulmonar va a ser que tiene forma de cuña y va a estar localizada principalmente en el lado izquierdo del lóbulo pulmonar inferior. Esta masa, la mayoría de veces en el secuestro broncopulmonar no va a desplazar, no va a ser una masa grande que desplace el corazón, y la mayoría de veces también no va a abarcar la totalidad del tejido pulmonar. Entonces, en algún tipo de corte, principalmente en el corte axial, nos va a recordar el secuestro broncopulmonar a una MAC. Sin embargo, esa es la importancia de realizar un corte o cortes multiplanares, ya que a la evaluación del corte medio sagital vemos que el secuestro broncopulmonar no solo abarca la parte inferior izquierda, a diferencia de la MAC que abarca todo. Estos son otros videos en donde se puede observar una gran masa de componente quístico, que en el primero se ve claramente que produce un desplazamiento mediastínico y del corazón, que nos va a dar como resultado la presencia de signos de hidrops. En este caso, como primera posibilidad, nosotros sí podemos sospechar una MAC. ¿Por qué? Porque pues, en primer lugar va a ser masa grande, que tiene quistes y que desplaza el mediastino. Esta otra imagen, este otro video, pues también es una malformación neumatoidea quística, pero un corte medio sagital, donde podemos ver la presencia de quistes en la parte superior del pulmón y que abarca casi toda la totalidad del pulmón. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico diferencial en estos casos? El secuestro broncopulmonar, como ya mencioné, una de sus características principales va a ser que va a tener presencia de arteria nutricia proveniente de la arteria aorta. En este caso, la forma más fácil de hacer un diagnóstico de arteria nutricia es un corte coronal, en donde vamos a observar el trayecto de la arteria aorta abdominal, luego la arteria aorta torácica, y de esta va a salir la arteria nutricia, como vemos en esta imagen. En esa parte inferior, ahí es la presencia de arteria nutricia que sale de la aorta y se inserta en la masa. Entonces, esto nos va a dar un hallazgo indudablemente de un secuestro
cuadro broncopulmonar. Bueno, la anterior, la clasificación de MAC y secuestro había sido la clasificación clásica o común que se había tomado en cuenta previamente. Sin embargo, en los últimos años han habido masas que han tenido características de ambas, tanto de secuestro como de MAC. A este tipo de masas se ha llamado híbrido o complejo más secuestro. Y no son masas con frecuencia despreciable, tenemos constituyendo aproximadamente un 15-40% de los casos y de todas las lesiones quísticas. Este tipo de masas, como característica principal en el momento de hacer una evaluación, nosotros vamos a sospechar primero en una MAC. Sin embargo, a la evaluación de Doppler vamos a evidenciar una masa con características bueno, vamos a evidenciar una masa con características quísticas también en su interior, pero la diferencia con la MAC es de que esta va a tener arteria nutricia. La mejor forma, como ya mencioné, de evidenciar una arteria nutricia es un corte coronal. Sin embargo, también puede evidenciarse en un corte axial. No es una forma relativamente fácil evidenciar una arteria nutricia, pero el corte coronal es el más fácil, incluso en poca experiencia ecográfica. En esta imagen del lado izquierdo, donde se ve un corte axial, podemos ver que esta es la arteria aorta y de ella sale un vaso que se inserta en la masa. Esta es una imagen característica de vaso nutricio. Entonces, en el momento de evidenciar esta imagen y más una masa con características de MAC, podemos sospechar en un híbrido, ya que contiene características de ambas masas. Entonces, en este caso, en estos tres tipos de masas, ¿cómo vamos a hacer entonces un diagnóstico diferencial? Entonces, tenemos algoritmos que nos ayudan a realizar este diagnóstico. En primer lugar, ver la localización de la masa, que nos va a ayudar mucho, como ya mencioné anteriormente. El secuestro generalmente va a ser del lado izquierdo y en sus partes inferiores. En segundo lugar, lo que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño de la masa, si existen quistes o no, si hay arteria nutricia, si hay desplazamiento mediastínico y grado subjetivo del desplazamiento, ya sea discreto, moderado o marcado, ya que esto nos va a dar un factor pronóstico en el momento de la evaluación, y si hay presencia o ausencia de signos médicos. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta en el momento de la evaluación para ayudarnos a hacer un diagnóstico diferencial. En el momento de nosotros evidenciar o hacer un diagnóstico de una masa pulmonar, tenemos que detectar o tenemos que valorar el tipo de masa que es y qué protocolo de estudio vamos a hacerle en el seguimiento. En primer lugar, se debe hacer un estudio morfológico fetal completo después de haber evidenciado una masa pulmonar, ya que, como vimos anteriormente, algunos tipos de ellos se correlacionan mucho con algunas otras anomalías, principalmente hernia diafragmática. Podemos ofrecerle también, dependiendo de las anomalías encontradas, un cariotipo a la paciente. En caso de masas de gran tamaño, podemos complementar nuestra evaluación con una resonancia magnética nuclear, principalmente para valorar si existe o no toma de todo el parénquima pulmonar o qué área del parénquima pulmonar está funcional todavía. El seguimiento va a depender mucho del tamaño de la masa. Entonces, en masas grandes, la periodicidad de seguimiento va a ser semanal o bisemanal, dependiendo de los datos agregados. Y en masas pequeñas va a ser cada 4 o 6 semanas, principalmente en secuestros y masas de pequeño tamaño que no tengan otras características como hidrops o presencia de desplazamiento de mediastino. Esta va a ser la periodicidad de seguimiento en cada una de ellas. Tenemos que tomar en cuenta también el tipo de masa que observemos. Anteriormente se utilizaba esta clasificación, bueno, todavía existe uso de esta clasificación, anteriormente se clasificaba en tres tipos. Sin embargo, últimamente, desde el 2012, Stocker hizo una nueva clasificación que lo clasifica tipo 0 hasta tipo 4, y esta clasificación va a depender del tamaño de la masa. Si podemos ver, el tipo 0 es un mercado sólido, el tipo 1 son quistes de 2 a 10 centímetros, el tipo 2 son menores de 2 centímetros, el tipo 3 es sólida principalmente con quistes muy pequeños, menores a 0.5, y el tipo 4 son quistes grandes, mayores a 10 centímetros.
Esa clasificación también toma en cuenta el tipo histológico de la masa. Sin embargo, por la gran heterogeneidad de esta clasificación, últimamente la tendencia es de que se reporte principalmente características de la masa, como tamaño, presencia de quistes o no, si es plasma de intestino y si hay presencia de hidros. Entonces, está aceptado todavía utilizar este tipo de clasificación, pero como les digo, últimamente se acepta también diagnosticar y reportar las características de la masa. Bueno, voy a hablar un poco amplio sobre el tratamiento, porque no hay un consenso específico sobre el tratamiento y las indicaciones de los diferentes tipos de tratamiento que puede haber en el tipo de masas. Entonces, el objetivo del tratamiento, el objetivo principal va a ser evitar la muerte fetal, como todo tratamiento prenatal, evitar la muerte fetal y llegar a una cirugía neonatal sin hijos. Se han propuesto dos tipos de tratamiento. La primera opción, corticoides, y la segunda opción, la descompresión de la masa. En el caso de corticoides, pues el tipo de tratamiento va a depender mucho de los hallazgos encontrados en la evaluación ecográfica. Sin embargo, estos dos son los que se disponen actualmente, y como vamos a ver en el transcurso de la charla, pues va a depender mucho de cada centro y de los hallazgos encontrados en la evaluación. Entonces, en este estudio fue una revisión retrospectiva en donde evalúan la presencia de la masa y hacen una medida o evalúan una medida para detectar qué efectos van a tener resultados adversos y qué efectos no. Dan un punto de corte de esta medida, y esta medida es el CBR, que nosotros que generalmente todos le llamamos, que esas son las siglas en inglés, pero significa la relación volumen-MAC o volumen-masa. Esta medida se toma por el volumen de la masa, esto va a estar multiplicado por 0.52, que es una constante, dividido dentro de la circunferencia cefálica. Esto es para tomar en cuenta una medida anormal de una masa encontrada en pulmón, dividido dentro de medidas normales, que va a ser lo esperado para la edad gestacional. Entonces, el CBR que ellos determinan, el punto de corte que determinan en este estudio, es un CBR menor o igual a 1.6, van a ser fetos que tienen bajo riesgo de desarrollar hidros, en este caso menos del 3%. Pero si el CBR, el punto de corte, sube o es mayor de 1.6, estos van a ser fetos de alto riesgo de presentar complicaciones, en este caso hidros o desplazamiento mediastínico. Sin embargo, han habido otros estudios en cuanto a esta medición que toman en cuenta las mismas medidas o los mismos hallazgos, pero disminuyen el punto de corte a 1.4, y este estudio principalmente su objetivo fue determinar un punto de corte menor para valorar qué efectos van a recibir terapia y quiénes no. Entonces, en este estudio determinaron un punto de corte mayor a 1.4 en aquellos fetos que sí van a requerir terapia fetal. Este fue un estudio de marzo del 2016 en el que toman varias medidas como el CBR y también esta segunda medida que observamos aquí, que es la relación, el ratio volumen-masa y la circunferencia de tórax, en comparación con la relación o la medida o el ratio pulmón-cabeza que se utiliza en la medida informática. En esta revisión, en este estudio, estudiaron, en breve redundancia, la predicción de necesidad de intervención prenatal, asistencia respiratoria y mortalidad fetal en fetos con malformación anematoidea quística. Hicieron una comparación de cada una de las medidas para valorar cuál era la que mejor predecía complicaciones neonatales, en este caso, o fetales, y determinaron que las más específicas para determinar o para predecir necesidad de intervención prenatal era el CBR y la relación, el ratio volumen-masa y circunferencia torácica, con estos valores de sensibilidad y especificidad. En este caso, CBR una sensibilidad de 89%, especificidad de 69%, y un valor predictivo positivo de 0.62 para CBR y 0.54 en el caso del ratio del volumen de la masa y la circunferencia torácica.
Las conclusiones de este estudio fueron de que la mayoría de los casos con MAC tienen un resultado favorable, pero el CDR y el ratio volumen de masa y circunferencia de tórax son las medidas más capaces de identificar efectos en riesgo en este caso. Y el ratio pulmón-cabeza, la relación de la medida de pulmón-cabeza, es menos sensible y es más utilizado en caso de hernias diafragmáticas. Entonces, tomando en cuenta estos estudios, actualmente la medida que se utiliza es el ratio o la relación volumen-masa que tenemos aquí, que es la fórmula que presenté en la diapositiva anterior. Bueno, entonces, en estos fetos iniciaban terapias principalmente con esteroides. Hay pocas publicaciones, sin embargo, se ha visto que la mayoría o en algunas revisiones, la administración de esteroides ha ayudado a disminuir tanto el volumen de la masa pulmonar, así como también otros datos en caso de fetos que tienen hidrops. Se ha evidenciado que ha habido regresión de o resolución del hidrops. Este es un estudio publicado en el año 2011, en donde compararon los esteroides versus la cirugía fetal abierta en caso de masas pulmonares. En estos casos, aún hacían cirugía o resección de masa abierta en el fetal. Y lo importante de este estudio es de que evidenciaron que los esteroides tenían un mejor resultado en cuanto al intervalo que había dentro de la colocación o de la administración de esteroides al nacimiento. Entonces este intervalo era generalmente mayor en caso de esteroides, y tomando en cuenta la cirugía fetal abierta, pues este intervalo disminuía. Otra de los puntos importantes de fue que la resolución de hidrops fue mayor en fetos en los que se utilizó esteroides a comparación de la cirugía fetal, y la morbilidad y el requerimiento ventilatorio en estos recién nacidos en el momento de evaluarlos posteriormente al nacimiento era de que los fetos que obtuvieron terapia con esteroides tenían menor requerimiento de ventilación que los que se hacía cirugía fetal abierta. Entonces, la conclusión en que llegaron es de que los esteroides son una terapia que puede ayudar en caso del pronóstico de nuestros fetos, y la cirugía fetal abierta pues ya en la actualidad pues ya no se utiliza. Otro de los tratamientos a tomar en cuenta también, como mencioné anteriormente, son las terapias invasivas, en este caso la colocación de derivación toracoamniótica en este tipo de pacientes. También fue una revisión realizada, un estudio retrospectivo, en donde se tomaron en cuenta fetos con masas de características de MAC tipo 1, presencia de hidrops y con una CBR mayor de 1.4, con progresión rápida de la masa y presencia de datos de gravedad como hidrops y polihidramios. En este caso, lo que ellos estudiaron fue si la colocación de la derivación toracoamniótica fetal mejoraba el pronóstico de estos fetos. Y lo que se dieron cuenta fue de que, pues sí, existía una mejoría y una resolución en la mayoría de casos de hidrops. Se tomaron en cuenta varios casos, principalmente fetos con hidrops en su gran mayoría, y en todos los que se le colocó el shunt o la derivación, hubo una regresión y una resolución de hidrops. Entonces, tomando en cuenta estos estudios, el tratamiento, ¿cuál va a ser? En primer lugar, el tratamiento depende. Va a depender tanto del momento en que realicemos el diagnóstico de la edad gestacional, y no solo del momento, sino que también de en qué pacientes van a presentar datos de gravedad y quiénes no. Como conclusión, pues la betamethasona, no hay estudios amplios que indiquen su uso. Sin embargo, en los pocos estudios que se han realizado, pues se han visto efectos beneficiosos, principalmente en aquellos casos de masas grandes que nosotros vamos a sospechar que puedan progresar a tener datos de gravedad de estos fetos. Sin embargo, hay que individualizar cada caso. Debido a
la naturaleza poco agresiva de este medicamento utilizado en el embarazo, pues se ha tomado en cuenta y en algunos centros se ha utilizado betametasona con un CBR entre 0.9 y 1.4, que parece pues razonable su uso, tomando en cuenta los datos obtenidos en los estudios y tomando en cuenta también de que no va a haber una mayor complicación en el uso de este medicamento. En estos casos, para utilizar la betametasona, también tenemos que tomar en cuenta si los pacientes tienen datos que sugieren la aparición de hidrops, ya que en masas pequeñas con un CDR menor de 0.9 no hay una indicación de tratamiento, únicamente en masas grandes que nos sugieran que pueden haber complicaciones como el desplazamiento del mediastino, polidrames por compresión esofágica, etc. Todas estas complicaciones nos pueden sugerir que podemos utilizar betametasona en estos casos. Siempre hay que individualizar cada caso, no todos los casos van a ser iguales. No es lo mismo tener un feto con una masa pulmonar que tenga ya datos de complicaciones a las 26 semanas que un feto que tenga las mismas características, pero a la semana 34. Y también hay que tomar en cuenta que la betametasona generalmente la mayoría de veces se va a utilizar en estos casos, porque van a ser casos que en algún momento pueden tener una interrupción del embarazo antes de término. Entonces, pues esos son algunos comentarios de los estudios que se han realizado, que no se sabe exactamente si la betametasona en el momento de la administración materna va a ayudar a la disminución del tamaño de la masa y complicaciones, o si la misma evolución natural de la masa va a hacer que haya remisión de estas complicaciones. Porque la MAC generalmente se caracteriza porque son masas grandes. Estas masas grandes, pero algunas veces la mayoría puede remitir. La dosis que se ha estudiado de betametasona es de 12 miligramos, es la misma que la que utilizamos para esquemas de maduración pulmonar fetal. Estas son 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, únicamente en un ciclo. Entre otro tipo de terapia también está la terapia fetal invasiva. ¿En qué efectos vamos a utilizar este tipo de terapia? Bueno, va a depender mucho, como ya lo mencioné, cada caso debe ser individualizado. Sin embargo, se ha descrito en la mayoría de estudios y de publicaciones que se han realizado que la terapia fetal invasiva va a ser realizada en aquellos casos que tengan quistes grandes que van a hacer que se produzca una masa pulmonar grande que va a desplazar mediastino, que puede producir signos de hidrops. En estos casos va a ser indicado la realización de terapia fetal invasiva, la cual va a consistir en la aspiración percutánea o drenaje por derivación toracoamniótica. Esto quiere decir la colocación de un catéter, como vemos en el video. Un catéter toracoamniótico se coloca transútero, se va a llegar principalmente al quiste de mayor tamaño. Si vemos, estos quistes tienen comunicación entre ellos, y el objetivo de este tipo de terapia es que haya un drenaje del líquido que va a ser acumulado en este tipo de masas. Esta terapia va a ser utilizada principalmente en aquellos casos de MAC o de híbrido que tengan quistes de gran tamaño. En la derivación pues se deja colocada para que se extraiga o que salga todo el líquido y la masa disminuya grandemente de tamaño. En el momento que la masa disminuye de tamaño, va a disminuir la compresión del mediastino y del corazón, y va a disminuir también el hidrops que el feto puede presentar. Si recordamos, el hidrops es un signo de mal pronóstico. La presentación de hidrops o el hecho de que el feto ya presente hidrops nos va a hablar que este feto puede fallecer en cualquier momento. Entonces, esta es la terapia más estudiada y la más indicada en casos de masas de gran tamaño y presencia de hidrops. No me voy a alargar mucho a esta técnica porque ya hablaron perfectamente de ella. En caso de nacimiento del feto al que se le colocó cualquier tipo de tratamiento, también tienen este tipo de técnica, que es la técnica EXIT, que ya vimos que consiste. Obviamente, en el momento de realizar una terapia fetal, nos vamos a encontrar que pues todo tipo de procedimiento va a tener sus complicaciones. Entonces,
Entre las complicaciones de este tipo de terapia, las principales van a ser mal funcionamiento del catéter, oclusión trombótica del catéter, hemorragia fetal, desprendimiento de placenta, ruptura de membranas y parto pretérmino. Todo esto hay que tomar en cuenta y hay que explicarle a la madre para, en el momento de realizarla, para evaluar su consentimiento. Bueno, entonces, el pronóstico en general de las masas pulmonares es bueno. En general va a ser un pronóstico bueno, ya que, en primer lugar, tomando en cuenta que son masas poco frecuentes, pero también tomando en cuenta que pocas veces este tipo de masas va a seguir creciendo. Si bien se puede presentar un aumento de su tamaño al segundo trimestre, la mayoría de MAC, principalmente, van a disminuir de tamaño conforme avanza la gestación. Y al tercer trimestre podemos ver que incluso la mayoría puede desaparecer. Entonces, el pronóstico de este tipo de masas va a depender principalmente del tamaño de la masa, ya que si tenemos masas muy grandes va a haber compresión de mediastino y de corazón que nos puede llevar a la presencia de hidrops. Y en caso de presencia de hidrops, el pronóstico va a ser siempre desfavorable si no se llega a un tratamiento adecuado. Y la mayoría de fetos van a morir intraútero. Por lo tanto, el principal factor que condiciona el pronóstico es el tamaño de la masa. En general es muy bueno, el 90% de las MAC mejoran en el tercer trimestre, como ya mencioné, el 10% van a ser casos graves y la tasa de supervivencia después de una cirugía o de una terapia, principalmente la contracción de derivación, va a ser de 50 a 78%. Sin tratamiento, este tipo de masas tiene una mortalidad cerca del 100% y en caso de secuestro bronco-pulmonar, este tipo de masas generalmente casi nunca crecen. Se queda, si recordamos, es un pulmón supernumerario que va a existir, puede ser intra o extratorácico, pero este tipo de masas, por ser de estas características, se va a quedar en el mismo lugar y casi siempre va a ser del mismo tamaño. Si existe un crecimiento de un secuestro bronco-pulmonar, debemos sospechar como principal opción un componente híbrido o complejo MAC secuestro. En el caso de híbrido y secuestro bronco-pulmonar, pues se determina que en caso de fetos que tengan de 32 a 34 semanas aproximadamente, se puede dar un parto prematuro con resección postnatal inmediata de la masa. Esto depende también del tamaño. Y se puede realizar una técnica EXIT para estabilizar fetos con lesiones grandes. Se habla de este tipo de masas de ablación láser, que es un tipo de tratamiento que se ha venido estudiando y que se utiliza actualmente para este tipo de masas. En este estudio realizado y publicado en la revista del Ultrasonido de Ginecología y Obstetricia, evalúan masas, principalmente hidros y secuestros bronco-pulmonares que van a tener, principalmente híbridos, en los cuales va a haber obviamente presencia de arteria mitral. Entonces lo que ellos hacen es colocar hacer una cirugía para realizar una obstrucción o electrocoagulación de este vaso nutricio, y han visto de que sí hay una mejoría en este tipo de casos, y generalmente la mayoría va a llegar con una masa muy pequeña en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento de los pacientes que en este estudio que se les realizó la ablación láser, llegó sin iniciar una intervención quirúrgica en la vida postnatal. Entonces, si tomamos en cuenta eso, pues es el principal terapia realizada actualmente. Entonces, bueno, ahorita voy a realizar algunas preguntas. Entonces, que tomaran sus dispositivos para las respuestas. Entonces, voy a iniciar con la primera pregunta, que es: ¿qué patología pulmonar se manifiesta como una masa quística, generalmente de gran tamaño, más vaso nutricio que proviene de la circulación sistémica, siendo esta la arteria aorta? Estas son las posibles respuestas. Si vemos, la mayoría contestó híbrido, y sí, efectivamente, el híbrido, recordemos que tiene características de ambos, tanto de MAC como secuestro. De MAC, la presencia de quistes, y de secuestro, la presencia
presencia de hidrocefalia. La segunda pregunta es si la aparición de cualquier signo de hidrops en relación a patología pulmonar es criterio para terapia fetal. ¿Falso o verdadero? Pues la mayoría contestó verdadero, y si recordemos que en el momento que haya signos de hidrops en una masa pulmonar, en este momento, incluso antes de que existan, si nosotros sospechamos que ya hay una masa muy grande que produce desplazamiento del mediastino, pues ya podemos iniciar la terapia fetal. En caso de hidrops, la terapia fetal sería la colocación de la derivación terapéutica. ¿Cuál es el principal factor pronóstico de una masa pulmonar? Primera respuesta es el tipo histológico, el tamaño o la localización. Sí, el principal factor pronóstico es el tamaño, ya que un tamaño de masas grandes o masas de gran tamaño van a producir un desplazamiento de las estructuras torácicas que nos pueden llevar a la producción a la aparición, de signos de hidrops. Y como mencioné en la plática, la aparición de hidrops pues se va a correlacionar mucho al mal pronóstico, incluso a muerte fetal. No sé si puedo preguntar. Bueno, voy a plantearlo rápido. Es una paciente con unas esenciales de 26 años, que es 3 partos 2, sin ningún antecedente de importancia, y que llegó a nuestra unidad con semanas de 26.1 de gestación. Fue referida por una masa pulmonar con estas características. Es un feto pélvico, pero la parte superior es del lado izquierdo y la parte inferior del lado derecho. Si podemos observar en este video, es una masa de gran tamaño con presencia o componente de quiste, componente quístico, que desplaza el corazón hacia la derecha, y se puede observar que abarca prácticamente todo el pulmón. En esta masa se realizó una evaluación Doppler. No conseguí el video, pero a la evaluación Doppler no se observaba vaso nutricio. Con estos datos que tenemos en el caso, ¿cuál es el principal diagnóstico ecográfico que sospechan? Secuestro, ahí era secuestro, pero secuestro broncopulmonar, MAC o INPE. Bueno, el diagnóstico es una MAC, ya que no son masas grandes de competencia de quistes sin arteria nutricia. En base a los hallazgos del caso, ¿cuál sería la terapia inicial en este tipo de masas? Bueno, aquí esto depende mucho porque las dos respuestas son válidas, ya que si recordamos, la terapia puede iniciarse una terapia inicial. Algunos estudios indican cuando no hay presencia de hidrops, podemos iniciar con la terapia con esteroides en aquellos casos en que sospechamos que puede existir hidrops en un futuro. En este caso era una masa grande en la cual había desplazamiento de mediastino, desplazamiento del corazón. Este tipo de datos en ecográficos nos sugieren que en algún momento estos fetos nos pueden hacer hidrops. En este caso puede realizarse una vigilancia y seguimiento, y también en algunos estudios han indicado que puede beneficiarse el feto de colocación de corticoides. Entonces nosotros lo que se hizo en este caso en la unidad fue que, en primer lugar, el momento en el que recibimos al paciente fue de 26.1 semanas. Por los datos ecográficos
medición del ratio de la relación volumen-masa y salió en 1.09. En el momento de la evaluación, la paciente presentaba polidramias, por lo que lo que se realizó en nuestra unidad fue la colocación de betametasona 12 miligramos cada 4 horas por 2 dosis. Esto principalmente por los hallazgos encontrados, que era una masa de gran tamaño que desplazaba mediastino y corazón, que nos podía producir en algún momento híbridos. En este caso, lo que también hicimos fue darle un seguimiento cada 2 semanas. El 18 de enero, si nos damos cuenta, la masa ya había disminuido considerablemente, ya no había desplazamiento de corazón y de mediastino. La relación volumen-masa estaba ya en 0.5 y el líquido amniótico también había disminuido. Le dimos seguimiento y el 11 de febrero de 2016 la masa prácticamente había desaparecido. Como vemos, esta es la masa al principio de cuando se hizo el paciente y esta fue a las 34 semanas. La masa prácticamente desapareció. Esto fue, también hicimos una evaluación del líquido amniótico que también ya había disminuido considerablemente. Y esta es la radiografía de tórax en la etapa postnatal, donde no se observa la masa, sin embargo, a la realización de la tomografía, pues sí existía aún la masa, pero sin complicaciones en el nacimiento. Entonces, esta fue la resolución del caso, y como vimos, si recordamos la historia natural de la enfermedad, es esta. Generalmente pueden ser más frecuentes y diagnosticadas en el segundo trimestre, principalmente, que van a ir disminuyendo, y esta pues es la principal o la más frecuente evolución de este tipo de patología. Bueno, traía para las cosas. Pues sí, que casa, pero no sé. Bueno, el otro caso es muy corto, porque solo traigo videos. Es una paciente, perdón, también referida por masa pulmonar multiquística. En este caso, a la evaluación ecográfica, en el corte se hace evidenciar una masa de gran tamaño que abarcaba prácticamente la totalidad del pulmón derecho, que desplazaba el mediastino y el corazón. Si observamos en este caso, ya había signos de hidros y presencia de una masa con componente quístico. A la realización de la evaluación Doppler y un corte coronal, se evidenció la presencia de un vaso motriz que se insertaba en la masa. Entonces, en este caso, con los hallazgos descritos, en este caso, ¿cuál sería el diagnóstico ecográfico? Más indicado. La mayoría pues contestó índigo, y sí es el diagnóstico de esta paciente, ya que había presencia de masa llamada quística con presencia de arteria nutricia. Entonces esa es la característica de un híbrido, que va a tener características ecográficas de tanto de mar como de secuestro. Como conclusiones, pues tomar en cuenta que las masas pulmonares son patologías infrecuentes y con una baja mortalidad, aproximadamente del 10%. El 10% va a tener una exposición a otras anomalías muy pocas. El principal factor pronóstico va a ser el tamaño, y las masas grandes van a constituir una mortalidad de 20-30% en aquellos casos en que no haya terapia y hayan datos como hidros y hipoplasia pulmonar. La terapia fetal, en este caso de relación tóraco-amniótica, va a realizarse en casos de signos de hidros o datos de fallo cardíaco. Muchas gracias. Y ahí fueron, intentaron, o sea, el bajo inicio ocluirlo, o mejor ya nació. ¿O qué se hizo en el caso de la de hilo? En este caso, ese fue un caso que tuvieron sus primeros CRC en la cuestión que
fines de tiempo vamos a cortar un poco el receso, nada más van a ser 5 minutos en lo que pasan los 2:40